Bien, pues el día de hoy vamos a trabajar con esta figura geométrica que, como podemos apreciar en el pizarrón, es la hipérbola. Una hipérbola es el lugar geométrico de los puntos del plano cuya diferencia de distancias a los puntos fijos llamados focos es una constante en valor absoluto. En este ejemplo, lo que estamos visualizando es lo siguiente. Las curvas que están en color anaranjado, pues justamente representan a la hipérbola. Obviamente estas hipérbolas, como podemos apreciar, pues tienen sus respectivos vértices, tienen también sus respectivos focos, representado con la letra F. Tenemos los lados rectos, en este caso es el segmento de los puntos que van de L1 a R1 y de L2 a R2. También estas cruces o estas líneas verdes que aparecen cruzadas, nosotros, bueno, que las estamos aquí definiendo como I1 e I2, van a ser nuestras asíntotas, ¿de acuerdo? Y como pueden apreciar justo en medio de estas dos curvas, tenemos por ahí dibujado algo que asemeja a un rectángulo, en el cual estamos hablando pues también de B1 y B2, que son los extremos del eje conjugado o también llamado el eje imaginario, y pues obviamente ahí el cruce que tenemos con los vértices. Ya sabemos, tenemos representados como vértices a V1, V2, a los focos como F1, F2, y ahora bien, sabemos que el eje transversal siempre va a ser el eje más grande. Este eje transversal va, obviamente, de foco a foco y está representado o su valor corresponde a 2 veces el valor del coeficiente de la constante o literal A. Ahora, la distancia que hay entre el foco 1 y el foco 2, nosotros la vamos a conocer como eje focal. Y este eje focal, pues en realidad tiene valor de 2 veces el valor de C. Por último, pues como podemos apreciar, el segmento de recta que va desde B1 hasta B2 lo vamos a llamar el eje conjugado, que también puede recibir el nombre de eje imaginario y tiene el valor de 2B. Ahora sí, pues tenemos que cumplir ciertas características. En este caso, la condición a cumplir es que C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. Recuerden esto se asemeja mucho a lo que trabajábamos con el teorema de Pitágoras, y además ya sabemos que C siempre va a ser mayor que A y también mayor que B, ¿de acuerdo? Aquí podemos apreciarlo gráficamente. Obviamente el valor de C va del centro al foco, es más grande que el valor que tenemos de los vértices hacia el centro. Y obviamente pues es mucho más grande que el valor que tenemos en estos segmentos imaginarios, que nos da como referencia el valor de B. Ahora bien, aquí no olviden, empezamos a definir anteriormente un referente que es la excentricidad. Enseguida vamos a ver a qué hacemos referencia con esta excentricidad. Y en este caso, para calcularla, tendremos que hacer la división de C sobre A. En este caso, la excentricidad va a ser mayor que 1. Y por último, el lado recto, que este se comparte con la figura que veíamos anteriormente. El lado recto va a ser igual a 2 veces B cuadrada sobre A. Bien, vamos entonces a trabajar con nuestras respectivas ecuaciones. Recuerden, generalmente para todas las figuras geométricas tenemos 3 ecuaciones. La primera de ellas es la ecuación canónica. En la ecuación canónica, no lo olviden, estamos trabajando con centro en el origen, es decir, en las coordenadas 0,0. Pongan mucha atención. Para una hipérbola, y esto nos puede causar confusión, como les comentaba con la figura que veíamos en la clase anterior, que es la elipse. Aquí tenemos x cuadrada sobre a cuadrada menos, esta es una diferencia importante, menos, ahora estamos integrando signo negativo, y cuadrada menos, perdón, y cuadrada sobre b cuadrada. Ahora, esto siempre ocurre cuando tenemos una hipérbola horizontal.
Si la tenemos de manera vertical, entonces ahora lo que ocurre es lo siguiente. No olvidemos que el lado A siempre es más grande que el lado B. Entonces, ahora lo que estamos colocando como numerador positivo, pues va a ser nuestra literal y, ¿de acuerdo? Y cuadrada sobre a cuadrada menos, vuelvo a reiterarles, ahora estamos colocando un signo negativo, x cuadrada sobre b cuadrada, y pues obviamente esto nos tiene que quedar igual con 1. Ya sabemos cómo identificar, pues obviamente los respectivos vértices. Allí los valores que vamos a tomar son el valor de A, ya sea que esté en el eje de las X, si es una hipérbola horizontal, o que esté colocado en el eje de las Y, obviamente cuando la tenemos de manera vertical. También sabemos que para los focos, pues el valor o la magnitud que vamos a tomar es esa literal C. Y por último, para los ejes conjugados, estos puntos o extremos que nosotros tenemos determinados como B1, B2, van a estar delimitados por B. Aquí déjenme ver, tengo un error, en realidad. Este está correcto, lo que está mal es el que tenemos por acá. Este. B, 0, aquí menos B y 0. ¿Verdad? Y ojo con esto, ahora estamos trabajando con las famosas asíntotas. Si ustedes recuerdan, de clases anteriores también ya habíamos trabajado con nuestras respectivas asíntotas. En este caso, lo que hacíamos era llevar el denominador de nuestra ecuación o de nuestra función e igualarlo a 0, justamente para determinar en qué punto nuestra ecuación tendía al infinito. En este caso, pues bueno, aquí está determinado como si tenemos una hipérbola horizontal, las asíntotas van a estar en y igual a más menos b sobre a multiplicado por x, y si son verticales, pues ahí se invierten. En este caso sería más menos a sobre b multiplicado por x, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a ver qué ocurre con la ecuación ordinaria. No lo olviden, la ecuación ordinaria es aquella en la cual nosotros vamos a tener el centro de nuestra hipérbola fuera del origen. Y aquí entran, pues obviamente, las coordenadas h, k, que ya anteriormente hemos estado utilizando. Aquí en realidad lo que tenemos que hacer es reescribir estas ecuaciones, pero ahora las vamos a acompañar por estas coordenadas. Entonces decimos, en este caso, cuando es una hipérbola horizontal, x menos h al cuadrado sobre a cuadrado menos y menos k al cuadrado sobre b cuadrada. Y esto, recuerden, es igual a 1. Lo olvidemos, lo único que hacemos es agregar estas coordenadas restante. Ahora, pues obviamente cuando tenemos la hipérbola vertical, pues lo que hacemos es lo siguiente. Recuerden, si la hipérbola es vertical, entonces ahora y va a estar como un numerador positivo. Entonces decimos y menos k al cuadrado sobre a cuadrada. También no olvidemos que la a siempre es la de mayor magnitud comparada con b, menos x menos h al cuadrado sobre b al cuadrado, y esto es igual a 1. ¿De acuerdo? Ya obviamente los puntos para los vértices, los focos y los ejes, o los extremos más bien del eje conjugado, pues ya por ahí tendremos que también ir aplicando con estos respectivos, estas nuevas, perdón, coordenadas que corresponden al centro. Entonces, pues eso ya podemos retomarlo también de ejercicios anteriores con las imágenes que hemos estado trabajando. Ahora bien, ya tenemos visualizadas aquí dos de las tres posibles ecuaciones que vamos a encontrar dentro de una figura geométrica. Obviamente, la tercera ecuación, pues es la ecuación general de la hipérbola. En este caso, la ecuación general de la hipérbola tiene la siguiente forma. Aquí hay que la forma es x cuadrado
más c y cuadrado más dx más cy más f igual con 0. Ojo, porque también esta ecuación ya anteriormente la hemos estado trabajando. Nos apareció por ahí para la circunferencia, también nos apareció para el elipse, como les comentaba cuando iniciamos la clase, y también nos apareció para la parábola, aunque ahí en la parábola recuerden que solamente teníamos alguno de los elementos cuadráticos. Aquí lo que vamos a tener como consideración es lo siguiente. A y C tienen signo diferente, ¿de acuerdo? A y C, que son los coeficientes de nuestras literales cuadráticas, deben de ser de signo diferente forzosamente para que nosotros podamos estar hablando de una hipérbola. ¿Ven? Vamos a realizar un ejercicio para que nos queden claras pues estas ecuaciones que hemos estado trabajando hasta el momento. Bien, veamos los siguientes ejercicios. En el ejercicio número 1 nos están preguntando ¿cuál de las siguientes ecuaciones representa una hipérbola? Vamos a hacer la revisión ecuación por ecuación. Si observamos el inciso A tenemos 4x cuadrada más 9y cuadrada menos 36 igual con 0. Allí, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos A diferente de C, pero con signo igual. En este caso, con esta primera ecuación, que tenemos la aparición de los dos elementos cuadráticos, estamos representando la ecuación general de una elipse, ¿de acuerdo? Este inciso A corresponde entonces a una elipse. Vamos a ver qué ocurre con el inciso B. Tenemos x cuadrada más y cuadrada menos 9 igual con 0. Aquí también tenemos la aparición de los dos elementos cuadráticos, x cuadrada, y cuadrada. Aquí lo que podemos decir es que A es igual a C. Y cuando ocurre esto, que A es igual a C, nosotros estamos hablando de que tenemos una circunferencia. Vamos a ver qué ocurre con el inciso C. En este caso, en el inciso C tenemos solamente la aparición de uno de los elementos al cuadrado, en este caso es x cuadrada, por lo tanto, aquí podemos decir A o C son iguales, perdón, aquí son iguales a 0, por lo tanto, estamos hablando de una parábola. Y ahora, pues vamos a revisar qué ocurre con el último elemento. En este caso tenemos 4x cuadrada menos 9y cuadrada menos 36 igual con 0. Aquí tenemos la aparición de nuestras dos literales cuadráticas, x cuadrada, y cuadrada, pero ¿qué es lo que ocurre? A es diferente de C, 4 es diferente de 9, y además tienen signos diferentes. Entonces, si recuerdan, pues estamos cumpliendo la condición de la ecuación general de la hipérbola. Por lo tanto, pues esto corresponde a nuestra hipérbola y es el elemento que estábamos buscando. Para este primer ejercicio, la respuesta correcta sería el inciso D. Sin embargo, ya también verificamos qué es lo que ocurre con los incisos previos. Ahora, vamos a ver qué ocurre con el ejercicio número 2. Aquí nos están preguntando lo siguiente. ¿Cuáles son las coordenadas de los vértices de la hipérbola representada por x cuadrada sobre 9 menos y cuadrada sobre 16 igual a 1? Si podemos percatarnos, aquí estamos hablando de una ecuación canónica. Aquí es importante hacer la siguiente aclaración. Presten mucha atención. Cuando yo les estaba explicando qué ocurría con la ecuación canónica, yo erróneamente les dije, siempre vamos a colocar el eje sobre el cual corre nuestra hipérbola como numerador, y aquí en este caso también les había comentado que el valor de A siempre va a ser el más grande a comparación con B.
Eso solamente ocurría cuando estábamos trabajando con la elipse. Allí en la elipse sí teníamos la condición de que A era mayor que B y A era mayor que C. Les reitero, esto sucedía cuando trabajábamos con la elipse. Sin embargo, para nuestra hipérbola, ¿ah? Para la hipérbola, lo que se cumple es que la C es mayor que A y C es mayor que B. No nos daban la referencia de qué ocurría entre A y entre B. Por lo tanto, aquí lo único que tenemos que cuidar es la aparición de nuestra literal como un numerador positivo. En este caso, para este ejercicio, x al cuadrado está como numerador positivo. Quiere decir que la hipérbola es paralela, pues obviamente, al eje de las x. Les reitero, aquí en este caso, pues estamos hablando de una hipérbola que tiene centro en el origen. Entonces, eso es lo único que tenemos que cuidar. El numerador positivo, ¿qué literal es la que toma? En este caso, x. Por lo tanto, ya sabemos nosotros por estas ecuaciones canónicas que 9 corresponde, y lo voy a poner de este lado, déjenme borrar el dibujo de la hipérbola, este valor que tenemos como denominador, 9, corresponde al cuadrado. ¿Esto qué implica? Pues esto va a implicar que A vale 3. Recuerden, para calcular A, pues tenemos que aplicar la operación inversa, que es la raíz cuadrada de 9, entonces esto vale 3. Por lo tanto, los vértices, ¿cuáles son? Vértice es A, 0, y el vértice 2 es menos A, 0. Es decir, si sustituimos nuestros valores, pues vamos a obtener como resultado lo que tenemos colocado en el inciso B. El vértice 1 está en las coordenadas 3, 0 y el vértice 2 en las coordenadas menos 3, 0. Les reitero, aquí no es necesario que no se cumple que A es más grande que B. Allí lo único que debemos de cuidar es cuál es la literal que vamos a tomar como un numerador positivo. Bien, resolvamos ahora este tercer ejercicio. Nos preguntan, la ecuación general de la hipérbola vertical, es importante, nos están diciendo qué tipo de hipérbola es la que vamos a trabajar, con centro en 3,2, es decir, el centro está fuera del origen, el valor del eje conjugado es 10, recuerden que esto lo estamos trabajando como magnitud, y también la magnitud del lado recto es igual a 5. No olvidemos lo siguiente, para calcular el lado recto tenemos la ecuación igual a 2 veces b cuadrada sobre a, y eso nos va a servir de mucho. Y también el valor del eje conjugado lo obtenemos como 2 veces el valor de b, ¿de acuerdo? Entonces, pueden pausar el video, vayan haciendo la resolución y enseguida lo verificamos. Y llevamos a cabo entonces la solución. Ojo, estamos hablando de una hipérbola vertical. ¿Esto qué quiere decir? Voy a empezar lo del pizarrón. Tenemos que ocupar, acuérdense, la ecuación más bien la hipérbola es una hipérbola que tiene el centro fuera del origen. Es decir, vamos a tener que utilizar esta ecuación. Y menos k al cuadrado sobre a cuadrada menos x menos h al cuadrado sobre b cuadrado igual con 1. ¿No? Ahora, de esto, en realidad, ¿cuáles son los únicos valores que conocemos? Pues solo conocemos el valor de h y de k. En este caso, k corresponde a 2, h corresponde a 3. No sabemos cuánto vale a, tampoco sabemos cuánto vale b. Pero, ¿qué es lo que sí podemos ir haciendo? Pues vamos a encontrar el valor de b, que es el más sencillo. Nos están diciendo que el valor del eje conjugado es igual a 2 veces b, y este a su vez corresponde a 10. Ahora voy a tomar el lado derecho del pizarrón. Entonces decimos 2 veces b es igual a 10. ¿Esto qué implica? Pues que b es igual a 10 sobre 2,
y esto es igual a 5, ¿perdón? Ya sabemos ahora que B, entonces, vale 5. Voy a dejar por aquí tentativamente estos elementos. Pero ahora, ¿cómo calculamos a A? Pues nos dan también el lado recto. El lado recto corresponde a 5. Y si apreciamos qué ocurre con esta ecuación, entonces, ¿qué decimos? 5 es igual a 2 veces el valor de B al cuadrado, que el valor de B ya lo sabemos, que es 5 al cuadrado sobre A. En este caso, pues tenemos que hacer el despeje de A. A está dividiendo, tiene que pasar del otro lado multiplicando. Esto se convierte en 5A igual a 2 por 5 al cuadrado. Pero este 5 pues también está multiplicando, de una vez lo podemos despejar, baja, dividiendo, ¿de acuerdo? Y entonces pues llevamos a cabo esta operación. 5 al cuadrado se convierte en 25. A es igual a 2 multiplicado por 25 sobre 5. Esto es igual a 50 sobre 5. Por lo tanto, pues obviamente, el valor de A es igual a 10. ¿De acuerdo? Ya tenemos cuánto vale A y cuánto vale B. Por lo tanto, podemos hacer la sustitución ahora sí en estos elementos. A vale 10, B vale 5 y llevemos a cabo pues el desarrollo de esta ecuación. Vamos a empezar por la parte que tenemos arriba. Y menos 2 al cuadrado. Recuerden, previamente ya nosotros hemos estado revisando cómo resolver este tipo de operaciones cuadráticas. Entonces, partimos de nueva cuenta nuestro pizarrón. Y aquí arriba, ¿qué tenemos? El primer término al cuadrado, es decir, y cuadrada, más el doble del primero por el segundo. Pero ojo, aquí tenemos un signo negativo. Quiere decir que esta multiplicación nos va a quedar negativa. El doble de y por el segundo, por 2, se convierte en 4y. Y por último, el segundo término al cuadrado, es decir, más 4. Menos, ahora vamos a ver qué ocurre con este término. El primer elemento al cuadrado, es decir, x cuadrada, más el doble del primero por el segundo. Cuidamos ahí los signos, esto se convierte en 6x, más el segundo elemento al cuadrado. Menos 3 al cuadrado se convierte en 9 positivo, y esto es igual a 1, ¿perdón? Ahora, vamos a ver qué ocurre con los elementos que tenemos abajo. Pues ahí simplemente elevamos 10 al cuadrado, esto se convierte en un 100, 5 al cuadrado se convierte en un 25, y llevemos a cabo esta operación. Aquí en realidad tenemos una resta de fracciones. Recuerden, en este caso pues tenemos denominadores distintos, ¿de acuerdo? Los denominadores, uno es 100, el otro es 25. Lo que podemos hacer es multiplicar justamente estos denominadores o encontrar un denominador en común para ambos elementos. Allí ustedes recuerden que pueden llevar a cabo pues la operación que sea de su agrado. Aquí, en este caso, yo puedo apreciar que 100 y 25 y podemos encontrar un común denominador, y en este caso el común denominador se convierte en 100. Pero para facilitar el proceso, pues vamos a llevarlo a cabo como si fuera una multiplicación. Entonces, voy a pasar esta línea muy grande, 100 por 25, y pues obviamente esto tiene que ser igual a 1, y entonces multiplicamos de manera cruzada, es decir, 25 va a multiplicar a todo este término, y cuadrada menos 4y más 4, respeto mi signo, menos, y ahora por aquí tenemos 100 que va a multiplicar a x cuadrada menos 6x más 9, ¿de acuerdo? Y ahora fíjense, tengo 100 por 25. Esto se convierte en 2500. Lo voy a borrar. Ya sabemos de dónde aparece este 2500. Y ahora, pues también, ¿qué es lo que podemos hacer de una vez? Este 2500 se está dividiendo. Para que no me estorbe a la hora de realizar el despeje, pues ¿qué les parece que de una vez lo pasamos multiplicando? 1 por 2500, pues en realidad esto se convierte en 2500, ¿de acuerdo? Y lo borramos y ahora, pues ya no tenemos una representación fraccionaria.
Ya nada más vamos resolviendo, pues, estos elementos. No olviden, esta multiplicación se lleva a cabo término por término. Mismo de este lado, término por término. Vamos a empezar a resolver. 25 por y cuadrado, esto se convierte en 25y cuadrado. Positivo por negativo, se convierte en negativo. 25 por 4y, pues esto se convierte en 100y. Positivo por, aquí positivo por positivo se convierte en positivo. 25 por 4, pues se convierte en 100. Vamos a ver qué ocurre acá. Negativo por positivo se convierte en negativo. Vamos a ponerlo con otro color. Negativo. 100 por x cuadrada, 100x cuadrada. Negativo por negativo se convierte en positivo. 100 por 6x se convierte en 600x. Negativo por positivo se convierte en negativo. 100 por 9, pues obviamente tenemos 900 y esto es igual a 2500. Ahora, pues simplemente tendremos que ir agrupando elementos. Fíjense también, de una vez podemos decir, pues este 2500, para llegar a la ecuación general, pues lo podemos pasar del lado izquierdo de la ecuación, es decir, estaba positivo, pues pasa del otro lado, y perdónenme, este 0, negativo, 2500, y ahora sí, todo esto va a ser igual a 0. Y agrupamos términos semejantes, que aquí en realidad los únicos términos que agrupamos son aquí, perdón, este no es, son los factores constantes. Y entonces, pues vamos a ir acomodando nuestro elemento. Recuerden, siempre empezamos por el orden alfabético y por el grado, obviamente. En este caso tendríamos, el resultado va a ser menos 100x cuadrada más 25y cuadrada menos 100x y perdón, este no es 100, aquí en realidad es 600 y es positivo, más 600x, ahora sí, menos 100y, y vemos qué ocurre con las constantes. Menos 900 menos 2500, esto en realidad se convierte en 3400, negativo, más 100, pues nos queda menos 3300. ¿De acuerdo? Y esto es igual a 0. Por lo tanto, ya tenemos la ecuación general de la hipérbola vertical, ¿de acuerdo? Y es la siguiente. Como podemos apreciar, A y C son diferentes y además tienen signos opuestos. Fíjense, esta hipérbola quedamos que es vertical. El valor o el coeficiente de nuestro eje Y es positivo. Esto nos da pie, obviamente, a saber que tenemos una ecuación correcta. Ahora, pues como les comentaba, incluso podemos hacer una simplificación si queremos. El 25 es factor común para todos los elementos, entonces podríamos llevar a cabo una división entre 25. Esto, al final de cuentas, lo voy a poner en la parte superior. Ya vimos cuál es el procedimiento. Voy a borrar esto que tenemos por acá. Y voy a realizar la simplificación, aunque en realidad la ecuación que tenemos por aquí, pues es la correcta. Si hacemos una división de todo esto entre 25, menos 100 entre 25, pues en realidad me queda menos 4x cuadrada. 25 entre 25, pues obviamente me queda 1, más y cuadrada. 600 entre 25, además de que me queda positivo, allí tendríamos un 24x, 100 entre 25, pues me queda menos 4y, ¿de acuerdo? Y por último, menos 3300, sí voy a tener que hacer uso de la calculadora para agarrar, entonces decimos 3300 entre 25, aquí me queda 132, y esto es igual a 0. Recuerden, esto simplemente es la simplificación de lo que tenemos abajo. Cualquiera de las dos ecuaciones son correctas. Bien. Vamos a comenzar a trabajar ahora con la ecuación general de segundo grado. La ecuación general de segundo grado
va a estar representada de la siguiente forma. Fíjense, ahora tenemos la aparición de B. Cuando estuvimos trabajando con nuestras figuras geométricas, no aparecía este coeficiente B. Ahora sí aparece y vamos a ir tomando por ahí cartas en el asunto con respecto a este coeficiente. Reitero, la ecuación general de segundo grado tiene la siguiente forma. AX cuadrada más BXY más CY cuadrada más DX más CY más F igual con 0. ¿De acuerdo? Ahora tenemos por aquí otra expresión. Esta letra I mayúscula corresponde al indicador o también conocida como invariante. ¿De acuerdo? Indicador o invariante. ¿En qué punto hemos observado esta expresión? Si ustedes recuerdan, en la ecuación general de segundo grado, tenemos algo por el estilo. X es igual a menos B más menos la raíz de B cuadrada menos 4 veces A por C sobre 2 veces A. ¿De acuerdo? Aquí hemos visto esta expresión, que no olvidemos. Es el indicador o la invariante. ¿Qué ocurre entonces ahora cuando tenemos representada una ecuación general de segundo grado de esta manera? Pues ahí vamos a tener dos casos. El caso número uno es el que ya hemos trabajado previamente. Y esto ocurre cuando B es igual a 0. Es decir, la representación general de nuestra ecuación general es la siguiente. A, primero las literales, X cuadrada más aquí en este caso, lo que hemos venido trabajando es AX cuadrada más CY cuadrada más DX más EF, perdón, aquí es más CY, una disculpa, ahora sí, más F, y esto igual con 0, ¿verdad? Ya esto lo hemos trabajado anteriormente. Y ahí, ¿qué era lo que decíamos? Ah, pues tenemos 4 figuras geométricas que podemos obtener. La circunferencia, la parábola, la elipse, y esa última que acabamos de revisar, que es la hipérbola. ¿Cómo podemos determinar? Equivocado en mis acentos. Cuando revisen obviamente el video, además piden ahí los acentos. ¿Qué ocurre con la circunferencia? Esta ecuación de segundo grado va a representar una circunferencia si y solo si cumple la condición de que A es igual con C. ¿Perdón? Si y solo si A es igual a C. Cumple la condición de ser una parábola si y solo si A es igual a 0 o C es igual a 0. ¿De acuerdo? Si A o C son iguales a 0. Cumple con la condición de ser una elipse si y solo si A es diferente de C y además tienen el mismo signo. ¿De acuerdo? Obviamente, si A es positiva, C tiene que ser positiva. Si A es negativa, C tiene que ser negativa. Por último, la hipérbola. ¿Se cumple la condición de que esta ecuación de segundo grado es una hipérbola? Sí y solo si A es diferente de C, pero con signo opuesto o signo distinto. Es decir, si A es positiva, C es negativa. O viceversa. Si A es negativa, C tiene que ser positiva. Pero ojo, no olvidemos que esto se cumple cuando nuestra B es igual a 0.
que son los ejercicios que estuvimos trabajando previamente para estas 4 figuras geométricas. Vamos a ver qué ocurre cuando B no es igual a 0. Y antes de verificar qué ocurre cuando la B es distinta de 0, pues vamos a colocar algunos ejemplos. ¿Qué ocurre con la circunferencia? 2x cuadrada más 2y cuadrada es igual a 7. Aquí se cumple la condición porque A y C son iguales a 0. Si nos damos cuenta, no importa que D y que E no aparezcan. Nuestros coeficientes más importantes van a ser A y C para las ecuaciones de segundo grado. Ahora vamos a ver qué ocurre con la parábola. Como ejemplo podemos decir x cuadrada es igual a 8y. En este caso, A tiene el valor de 1 y C, pues obviamente no aparece. ¿Qué ocurre con un ejemplo de la elipse? Pues tenemos 3x cuadrada más 4y cuadrada igual con 12. ¿Cómo podemos percatarnos? A es diferente de C, pero ambas son positivas. Tenemos 3 positivo, el valor de A, 4 positivo, el valor de C. Y por último, para la hipérbola, podemos decir y cuadrada menos x cuadrada igual a 1. Aquí, si se dan cuenta, estamos hablando de una hipérbola con centro en el origen. Y además también podemos decir que esta hipérbola es vertical. ¿Por qué? Porque el eje de referencia o la literal de referencia positiva está en el eje Y. Entonces ahí estaríamos hablando de una hipérbola positiva. A, en este caso, solamente cumple la condición siguiente. A es diferente de C, ¿por qué? Porque ambos elementos, uno vale 1, el otro vale menos 1 y obviamente tienen signos opuestos. ¿De acuerdo? Positivo y el otro es negativo. Ahora sí, pasemos a ver qué es lo que ocurre cuando la B es diferente de 0. Aquí nos va a interesar ver lo que ocurre con nuestro indicador. Entonces, cuando la B, nuestro coeficiente B es diferente de 0, pues obviamente tenemos una representación de este tipo. Aparece un término XY. Y ahí vamos a hacer uso de la invariante. ¿Recuerden? En este caso, la invariante o también conocido como indicador. Simplemente pues vamos a sustituir los valores de los coeficientes. Aquí, esta invariante solamente nos va a servir para 3 de las figuras geométricas que hemos revisado. Para la parábola, para la elipse y para la hipérbola. Entonces, vamos a ir determinando cada una de ellas. Representa una parábola y solo si el valor de I, de esta invariante, es igual con 0. Representa una elipse si y solo si el valor de la invariante es menor que 0. ¿De acuerdo? Si esto es menor que 0. Y es una hipérbola, pues obviamente ya sabemos de las desigualdades, solamente hay 3, ¿sí? Y es mayor que 0. Es decir, si I es positiva, tenemos una hipérbola. Si la I es negativa, tenemos una elipse. Y por último, si I es igual a 0, pues corresponde a una parábola. ¿Qué les parece si hacemos un ejercicio rápido para identificar a qué elemento corresponde? Entonces, pues tenemos lo siguiente. Nos preguntan, la curva 2x cuadrada menos 4xy más 2y cuadrada menos 40x más 20y igual con 0, ¿qué tipo de figura geométrica representa? Pues como les había dicho, aquí simplemente vamos a cuidar qué es lo que ocurre con estos 3 principales coeficientes. A, B y C. ¿Verdad? Y entonces, pues, aplicamos una sustitución. La invariante va a ser igual a B al cuadrado. En este caso, B vale menos 4 al cuadrado menos
4 veces multiplicado a, en este caso vale 2, por C, que también en este caso vale un 2. Y podemos llevar a cabo pues esta operación. Aquí, ¿qué decimos? Menos 4 al cuadrado, todo número negativo elevado a una potencia par, se convierte en positivo. 4 al cuadrado se convierte en 16. Ahora veamos lo que ocurre de este lado. Negativo por positivo es negativo, por positivo nos queda negativo. 4 por 2 se convierte en un 8, por 2 se convierte en un 16. 16 menos 16, pues esto va a ser igual a 0, por lo tanto nuestra invariante es igual a 0. Esto quiere decir que la curva representada por esta ecuación general de segundo grado corresponde a una parábola. ¿De acuerdo? Esta es la manera que nosotros tendremos que aplicar dentro de la invariante siempre y cuando nos den una ecuación general de segundo grado con coeficiente diferente de 0 en la multiplicación de nuestras dos literales, x, y. ¿De acuerdo? Si esto no aparece, pues obviamente tendremos que aplicar los métodos previamente vistos.